Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y hoy justamente tiene lugar en el proceso que hemos denominado desde la perspectiva de nuestro cambio de régimen constitucional en México, una más de las reuniones que tienen que ver con el proceso de la reforma judicial. Porque como sabemos, nuestra audiencia sabe muy bien que hace pocos meses, en realidad durante el semestre anterior, la Constitución, en las partes más sensibles en que fue reformada, fue para hacer caber una opción que desde luego no es válida en todo el mundo, que es hacer elegibles a los miembros del Poder Judicial, que los ciudadanos puedan elegirlos con su voto directo. Bueno, esa consideración hizo que la Constitución, por ejemplo, se reformara, y los señores del oficialismo incluso le llamaron que la literalidad había de ser la pauta a seguir. Bueno, el problema ha sido justamente en un montón de consideraciones que ellos no han podido cumplir, ni siquiera con lo que han escrito en la nueva versión de la Constitución de cómo ha de ser la nueva construcción y configuración del Poder Judicial de la Federación. En torno a ello, han hecho una serie de ajustes absolutamente inverosímiles, surrealistas diríamos, justamente porque hay la perspectiva de que no puede avanzar, la perspectiva vista por ellos mismos, y también porque no han cumplido, reitero, lo que la propia ley y constitución reformada por ellos mismos es lo que expresa. El caso más notable lo vimos cuando el comité del Poder Judicial se integraron, como sabemos, 3 diversos comités para cada rama del Poder Público, legislativo, ejecutivo y judicial, y cuando el comité que evaluaría a los aspirantes de la rama judicial decidió acatar una serie de suspensiones para que no continuara ese proceso de la elección judicial, entonces los miembros del comité de la rama judicial se disolvieron a sí mismos, renunciaron, y entonces asumió sus funciones el Senado, créalo usted o no, y con todo eso desde luego no está escrito en la Constitución, esa serie de interpretaciones. Lo que es más, reitero, la literalidad había de ser, según lo que ellos mismos escribieron, sin considerar además las tómbolas y todo lo demás, había de ser la literalidad, la marca a seguir, el criterio a seguir. Con todo y ello, lo que se ha generado hasta la circunstancia más reciente es que, como sabemos, los poderes públicos y en particular el régimen político en construcción de una sociedad cerrada como la que estamos viviendo ahora mismo en México, el Poder Ejecutivo en particular, ha colonizado una parte muy importante para este proceso judicial de la rama judicial, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por tanto le ha servido como una suerte de manual, como de guía, para dar por válido todas aquellas decisiones que ha decidido tomar o bien la rama legislativa o bien la rama ejecutiva dominadas por Morena. Y con ello, estas circunstancias se han parado en su visión a través de un pedacito que dice el artículo 99 constitucional, en que es verdad, es impecable, por cierto, el argumento que en materia electoral no pueden tener lugar los amparos. Desde luego es impecable porque los procesos electorales se conciben justamente como aquella versión clásica de que se eligen a esos cargos públicos justamente para que puedan tener un inicio y un término en el tiempo, pero no para el caso de la rama judicial. Y el Tribunal Electoral simplemente ha dado por bueno todas aquellas decisiones, y hoy justamente la Corte hace una reunión en su pleno, que no, por cierto, que no va a revisar la reforma al Poder Judicial de la Federación que se realizó el semestre anterior, sino simplemente hará un análisis de competencias, que es justamente meterle muchísimo más fuego y ruido y problemática a una circunstancia ya por sí misma muy difícil, que es justamente la disputa entre las ramas del poder público ya, por desgracia, colonizadas por el régimen político. En esa versión estamos hoy. El análisis de competencias tendrá que ver con
hasta dónde puede hacer el Tribunal Electoral, porque muchos amparos que reclaman suspender la elección judicial tienen que ver justamente con que se están trastocando derechos humanos, derechos del empleo, derechos también a la capacidad de los trabajadores a no recibir menos ingresos del que tenían y un largo etcétera. Con todo, me parece que lo más importante es la consolidación desde el punto de vista político, que solo los partidos de derecha están capturando los poderes judiciales, lo están haciendo alrededor del mundo y por tanto es una consideración por lo menos clásica y ahora también en la práctica de que Morena también es una alineación de ese partido de derecha al capturar al Poder Judicial para hacerlo frente de batalla en el escenario político. Teodoro, en eso estamos. Irradia.